Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico. Estamos arrancando un capítulo más de este espacio donde vamos a estar compartiendo, como cada mañana, las noticias del ámbito económico y financiero aquí en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio y como siempre también traerles todas las novedades del estado del tiempo. Tenemos un sol pleno a esta hora en la ciudad de Asunción. Estamos viendo imágenes de la ciudad. Esto sería Mariscal López y Perú, o la zona de Perú, sí, Mariscal López y Perú. Estamos viendo un poco el tránsito, cómo se está moviendo, algunas imágenes también de cómo se está moviendo la ciudad a esta hora de la mañana. Bien, el pronóstico del tiempo nos indica que tenemos actualmente una temperatura de 18 grados en la ciudad capital. El cielo se encuentra despejado. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 22 grados en horas de la tarde. Y para la noche nuevamente volverá a bajar la temperatura. Tendremos una mínima que estará rondando más o menos entre 12 y 13 grados en la noche de este martes. Mañana miércoles, el pronóstico extendido nos habla que Asunción y Gran Asunción presentará un clima frío al amanecer, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente, escasamente nublado, vientos del noreste, 24 grados de máxima, 10 de mínima, y ese viento del noreste es lo que va a traer por lo menos un pequeño aire de calor que se va a sentir principalmente el día jueves, cuando alcancemos una máxima de hasta 28 grados, con cielo que se va a mantener parcialmente nublado a anulado, vientos moderados del noreste, luego variables, y se pronostican algunas lluvias hacia el final del día jueves. Máxima, como te decía, 28 grados, mínima 17. El viernes vamos a tener fresco, una jornada fresca con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, máxima 20 grados, mínima de 15. Y el sábado, el fin de semana, volvería otra vez el clima fresco, frío a fresco con cielo escasamente nublado, vientos del sur, mínima 11 grados y máxima de 18 grados según la Dirección de Meteorología. Panorama completo entonces de cómo se presenta para el resto de la semana el estado del clima. Ahora te contamos que estamos siendo presentados como siempre por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café, este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Podéis hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Contigo tenés la mejor experiencia de conexión del Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí cómo este cambio lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene todo tener contigo. Y por supuesto con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Estornia. Comunicación estratégica, contactanos al 0983-946-663 o en estornia@5dias.com.py. Seguimos también en Instagram como @estornia_py. Así que ahí está entonces los contactos para poder ponerte en contacto con los amigos de Estornia. Vamos ahora a hacer nuestra revisión habitual. Siempre le damos prioridad a los indicadores económicos, así que hacemos una revisión de los datos e indicadores económicos. Y comenzamos mirando cómo está el mercado cambiario, de qué manera en este día martes se están comportando las divisas extranjeras y su relación con la moneda local. Tenemos ya la placa para poder compartir con ustedes. El precio del dólar está a 6.840 guaraníes a la compra, 6.890 en su precio de venta. En el caso del real, el valor de compra está a 1.295, en la venta 1.335, el peso argentino a la compra 32, en la venta 35 guaraníes y el euro en la compra 7.400, en la venta 7.880 guaraníes. Miramos también cómo está el mercado internacional, actualizamos datos de cómo les está yendo en materia de precios a los commodities
La soja, 627 dólares el precio por tonelada. Abre hoy con una sensible baja de 13 dólares, pero fluctuaciones realmente muy fuertes la que está teniendo en los últimos días el precio de la soja. En el caso del trigo, 393 dólares el precio la tonelada. Y en el arroz vemos también una leve caída, 302 dólares el precio por tonelada. El precio del WTI del petróleo, el barril está a 120 dólares el precio por barril, también abriendo levemente a la baja, pero con números bastante altos también en su cotización internacional. Miramos también cómo se está comportando el mercado bursátil de nuestra ciudad de Asunción, algunos datos también para ir manejando cómo está el mercado de valores de nuestra capital. Podemos compartir también estos números. Tenemos volumen negociado por casa de bolsa. Estamos viendo los bonos, ¿verdad? Cómo estuvieron comercializándose los bonos en el mercado de valores de Asunción. Valores fue el más activo en el mes de mayo. Se llevó el 21,89% del total negociado en lo que tiene que ver con bonos. Negoció tanto en mercado primario como en secundario por un total de 193.896 millones de guaraníes. En segundo lugar aparece Puente, que también tuvo participación tanto en primario como en secundario. Totalizó 188.392 millones de guaraníes en el volumen total de negocios. Ahí nomás cerquita de Valores se llevó el 21,26% del total de participación en este instrumento. Y Cadiem también estuvo activo en el primario y en el secundario. 163.215 millones de guaraníes total negociado. En bonos en el mes de mayo, 18,42% de participación. Es el top 3 por lo menos de las casas de bolsa que estuvieron más activas en este instrumento. En total se negociaron en el mes de mayo bonos por valor de 885.912 millones de guaraníes, según datos de la Bolsa de Valores de Asunción. Hasta aquí nuestro pequeño resumen rápido de algunos de los principales indicadores económicos del día. Ahora hacemos una pausa. A la vuelta tenemos ya datos actualizados de comercio exterior. ¿Cómo nos está yendo en materia de exportaciones? Datos que fueron dados a conocer ayer en horas de la tarde y esta mañana ya les vamos a estar presentando a ustedes para que tengan bien actualizado cómo está el mercado internacional a la hora de comprar, vender, cómo nos está yendo. Así que vamos a actualizar esos datos a la vuelta de la pausa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores.
Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y miren esta imagen hermosa que tenemos en este momento. Esto es en Grecia, la visita virtual, digamos, que hacemos como cada mañana. Hoy nos toca ir a otro lugar del mundo con imágenes realmente muy bonitas. Estamos hablando de Pagasse, así se llama esta localidad. Es una ciudad, o era una ciudad y polis-estado de Magnesia en la antigua Tesalia, actualmente un suburbio de Volos. Está situado en el extremo norte de la bahía que lleva su nombre, Pagasses. Pagasses se celebra en la mitología como el puerto de Jasón, Jasón construyó el barco Argo y desde el cual zarpó en su viaje de aventuras. Por lo tanto, algunos de los antiguos derivaron su nombre de la construcción de ese barco, pero otro de los numerosos y abundantes manantiales que se encontraron en este lugar dieron también vida a este espacio. A partir del siglo XIX, las ruinas de la antigua ciudad se pueden ver cerca de Volos, que ha dado el nombre a la bahía. La Acrópolis ocupaba la cumbre de una de las alturas rocosas sobre el cabo de Atkistri. Al pie de las rocas hay muchas fuentes copiosas de agua de las que habla Estrabón. Una localidad realmente muy linda que estamos observando en este momento. Miren lo que es esas aguas color súper claras, turquesa, la gente en este momento tomando el sol. Ahora son las 5 de la tarde con 14 minutos, ¿verdad? En este momento en esta localidad en Grecia. Y así como en toda Europa, mucho calor, ¿verdad? Hay una ola de calor importante que está afectando a España, Francia y obviamente a Grecia no es la excepción. 32 grados la temperatura a estas horas en esta localidad griega. Cielo parcialmente nublado. Para hoy se pronostica que van a tener buen tiempo. Lluvias se anuncian para el día de mañana en esta zona turística, obviamente, de Grecia. Entonces, Pagasse, el lugar que nos toca visitar hoy en nuestra visita, una pequeña ventanita de cómo están algunos puntos del planeta, que siempre hacemos este turismo virtual, ¿verdad? Con imágenes en vivo y en directo. Lo que estamos viendo ahora son imágenes en vivo y en directo que las compartimos con ustedes para poder por lo menos darle una miradita a algún lugar del mundo y en este caso hacer una visita virtual hasta Grecia. Vamos a hablar rápidamente a lo que ya habíamos anunciado, comercio exterior, cómo nos está yendo tanto en importación como en exportación. Hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a mirar datos de exportación y vamos a las placas de lo que nos ha mostrado el Banco Central del Paraguay. Ayer en horas del mediodía más o menos daban a conocer este informe que hoy queremos presentarles a ustedes. Total de exportaciones al cierre del mes de mayo en 5.612 millones de dólares. Es el total negociado en exportaciones o el total exportado, digamos, en exportaciones, que es un 0.9% superior
a lo que habíamos reportado en el mismo periodo del año pasado, cuando se registró 5.564 millones de dólares. Este es un dato importante porque hay que recordar que el año pasado no fue un año tan malo, digamos, en materia agrícola. De hecho, nos fue bien en materia agrícola el año pasado, y este año ha sido un año bastante duro. Se arrancó muy floja la exportación porque obviamente no tuvimos una buena cosecha de soja. Entonces, aún así, con ese dato, digamos, de que hubo una caída casi del 60% en la cosecha de la soja, los ingresos están siendo levemente superiores en el acumulado a lo que habíamos reportado a mayo del año pasado. En las exportaciones registradas hay una caída del 5.7%, donde sí hay una dinámica muy interesante, es por el lado de las reexportaciones, lo que se conoce también como el comercio de triangulación, ¿verdad? Muchos productos que traemos al Paraguay y lo volvemos a vender principalmente al Brasil, y que tienen que ver con bienes sobre todo de la electrónica. 34% ha aumentado, es la variación que estamos observando al cierre de mayo en el acumulado, y otras exportaciones cayeron un 18.7%, ¿verdad? Así que estos son algunos datos generales entonces de exportaciones. 5.612 millones de dólares es el total exportado. Si miramos ahora por rubro, en la siguiente placa podemos ver con más detalle cómo se están dando estas exportaciones. Fíjense ustedes, granos de soja, acumulamos ingresos de divisas por 803 millones de dólares. Hay una caída ahí de 37%, ¿verdad? En el caso de los granos, pero sí aumentos interesantes en lo que tiene que ver con aceite y harina de soja. El aceite de soja acumula ingresos por exportación por valor de 273 millones, un 70% más que el año pasado, y la harina, 313 millones de dólares, un 14.5% más que el año pasado. En el caso del trigo, también crecimiento interesante, 16% más que el año pasado, 53 millones de dólares. En el maíz sí vemos una merma importantísima, 82 millones de dólares exportado, eso es un 49% menos que el año pasado. Y en el arroz también una caída del 2%, 124 millones de dólares exportados en arroz. La carne acumula también ingreso de divisas por 748 millones de dólares, un 14% más. El cuero, 42 millones de dólares, un 9.7% más. Materias plásticas, un 40.9 millones de dólares en ingresos, es un 10% más que el año pasado. Hilos y cables, los famosos autopartes, todo lo que tiene que ver con la industria de la maquila, 107 millones de dólares en exportación de estos productos, 8% más que el año pasado. Prendas y demás artículos textiles también crecen a un ritmo del 22%, 68 millones de dólares al mes de mayo, y el resto, 754 millones de dólares entre los principales rubros, digamos, que podemos ver. Donde sí se nota todavía una caída importante es 17% menos en lo que tiene que ver con ingresos por cesión de energía. Si ustedes se fijan ahí al pie del cuadro, 572 millones de dólares es lo acumulado al mes de mayo en ingresos por exportación de energía eléctrica, y eso ha caído, es un 17.3% menos que lo que habíamos reportado el año pasado. Así que estos son algunos de los números interesantes que nos muestra el Banco Central del Paraguay en su informe sobre comercio exterior. Números que de alguna manera dan algún tipo de aliento positivo, sobre todo porque hasta abril teníamos datos negativos en el acumulado del primer cuatrimestre. Ya al quinto mes del 2022 se registra el primer dato positivo en lo que tiene que ver con ingreso de divisas por exportación. Esta mejora también hizo que el déficit en la balanza comercial se haya reducido. Hasta abril teníamos más o menos un déficit de 400 millones y ahora se ha reducido a 192 millones de dólares el déficit en la balanza comercial. Estos son algunos datos entonces que compartimos con ustedes sobre comercio exterior. Ahora hacemos una pausa. A la vuelta ya venimos con nuestra entrevista del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos.
Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Martes 14 de junio del año 2022, resumen del editorial 5 días. No lograrán intimidarnos. El comunicado dado a conocer por VASA se extralimita en sus términos al amenazar con acciones judiciales más drásticas contra 5 días o sus responsables editoriales, tono que rechazamos por extemporáneo y atentatorio contra la libertad de prensa y contra el derecho del ciudadano a estar informado, un derecho de claro rango constitucional. Ya intentaron callarnos antes, no lo lograrán tampoco ahora. La versión completa de este editorial en www.5dias.com.py. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. El día de hoy tenemos a Gerardo Ruiz Díaz, el gerente general del Banco Nacional de Fomento, quien nos está visitando hoy aquí en la redacción de 5 días y a quien le agradecemos también su visita. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, un gusto también para nosotros poder tenerte aquí en nuestra casa. Y bueno, queríamos invitarte a vos para poder tener un poco algunos datos. ¿Cómo le está yendo al banco en materia de créditos para las pequeñas y medianas empresas? En varias entrevistas, hay veces con emprendedores, otras veces incluso con el propio Ministerio de Hacienda por lo del fideicomiso.
sonó el nombre del Banco Nacional de Fomento, era como un articulador de créditos y sobre todo una línea de crédito bastante importante para las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, y creímos conveniente poder también tener la voz de ustedes sobre cómo se estaban desarrollando este tipo de productos. Y por eso quería arrancar preguntándote sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo están los créditos para las MIPYMES en estas líneas especiales que el Banco Nacional de Fomento está trabajando para poder fondear a esas empresas? Bien, tenemos que separar justamente, Samuel, las dos vertientes de asistencia crediticia que nosotros tenemos para las MIPYMES actualmente. Por un lado tenemos los créditos tradicionales que el banco ofrece, estamos hablando al cierre de abril de aproximadamente 54.000 millones que ya hemos desembolsado para el sector de micro, pequeñas empresas con las líneas tradicionales del Banco Nacional de Fomento, pero adicionalmente, como bien decías, tenemos la línea de financiamiento especial del fideicomiso que suscribió el Banco Nacional de Fomento con el Ministerio de Hacienda. Ahí estamos hablando de créditos que nosotros estamos otorgando conforme a los términos del contrato del fideicomiso suscrito con el Ministerio, y hablamos de condiciones mucho más flexibles que las que rigen para un crédito normal, justamente porque la situación del sector como producto todavía de los efectos de la pandemia hace que muchas no estén hoy en condiciones de calificar para un crédito normal en el sistema bancario. Y ahí estamos hablando ya al día de hoy, desde el inicio del proceso crediticio, de aproximadamente 263 micro, pequeñas y medianas empresas que han accedido a esta línea especial por cerca de 21.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de cerca de 3 millones de dólares a un promedio de 50 créditos aprobados por mes. Y también tenemos que tener en cuenta de que esta línea especial está, digamos, dirigida a 5 segmentos especiales. Estamos hablando del sector de gastronomía, eventos, entretenimientos, hotelería y turismo, y también profesionales independientes, formales, cuya actividad esté directa o indirectamente relacionada a la prestación de servicios a estos 5 sectores. O sea, por eso es que también el ritmo de colocación está muy supeditado a las carpetas que se presenten y que tienen que pertenecer a estos 5 segmentos. Claro. Justamente esa era la preocupación, incluso con la gente de ACEP ya habíamos hablado del tema, ¿verdad? De que ellos estaban colaborando con hacer primero un filtro, ¿verdad? Como para que ya les lleguen a ustedes carpetas un poco más, digamos, más alineadas a todo lo que exige este fideicomiso. Y no sé si, Gerardo, tenés información también, nos comentaba también la gente del Ministerio de Hacienda, que a raíz de estas solicitudes de algunos ajustes al contrato, se presentó también ante la Cámara de Diputados un pedido de modificación de la ley que creó justamente este fideicomiso. ¿Tenés información sobre esos ajustes que se están planteando? Bien, hemos tenido justamente hace una semana atrás una reunión, porque las reuniones en realidad entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Nacional de Fomento y los representantes de los gremios siempre fueron muy asiduas, justamente para ir afinando los términos de las posibilidades de acceso a esta línea de financiamiento. Y es así como está señalando, han presentado los representantes del Ministerio de Hacienda una propuesta ante el Congreso para la modificación de la ley que dio origen a esta línea de fideicomiso, a los efectos de digamos, posibilitar que otros sectores económicos puedan también acceder, siempre dentro del segmento de las MIPYMES, también puedan acceder a este financiamiento. Eso tengo entendido que está ahora en esferas del Congreso para su análisis correspondiente. Sí. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la línea de financiamiento, porque por algunos gremios, sobre todo el sector privado, consideraban que las líneas eran inferiores a lo que ellos necesitaban. No sé si pudieron ver también si se amplían esas líneas de financiamiento también en esa propuesta. Tengo entendido de que la propuesta que ahora se está analizando en el Congreso, por sobre todo, tiene por propósito habilitar a que otros sectores accedan al financiamiento, pero en general los topes de financiamiento se estarían manteniendo, ¿sí?, en los niveles actuales, porque
se ha realizado un adecuado análisis un poco también de atomización de riesgo, porque si bien son créditos que establecen condiciones muy, pero muy accesibles, también la idea es que, por lo menos es lo que hemos escuchado, de que se mantengan los niveles de financiamiento para que, si es que prospera esta propuesta ante el Congreso, la posibilidad de que el monto asignado a la línea pueda alcanzar a la mayor cantidad de beneficiarios. Porque si se aumentan los topes, obviamente estamos hablando... Exactamente, exacto. Esa es la idea. La idea es mantener los topes para que el universo de beneficiarios sea el mayor posible. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de cómo vaya evolucionando eso en el debate parlamentario, de modo que, bueno, más emprendedores puedan de alguna forma beneficiarse con esto. Hablando todavía de créditos, Gerardo, quería consultarte. El FOGAPI ha sido también otra línea de crédito importantísimo durante la pandemia, y Banco Nacional de Fomento ha sido la entidad financiera que más estuvo fondeando a través de ese instrumento. ¿Qué pasó una vez que, bueno, parece como que cuando volvimos a la normalidad, FOGAPI salió del ruido, ¿verdad? Que antes se hablaba tanto? ¿Se siguen otorgando esos créditos con esa garantía vía AFD, vía fondos de AFD? ¿Qué pasó con eso, con el FOGAPI? Sí, Samuel. De hecho que el Fondo de Garantía del Paraguay sigue licitando garantías, y nosotros seguimos siendo beneficiados con líneas de garantía por parte de ellos, y seguimos otorgando porque a varias las MIPYMES a quienes otorgamos créditos, muchas de ellas cancelaron sus obligaciones, a muchas de ellas le hemos dado nuevos créditos, nuevamente con respaldo de FOGAPI. Ahí me diste un dato, disculpa antes que interrumpa. Ya hay empresas que el crédito de FOGAPI ya lo cancelaron y ahora están pidiendo nuevos préstamos. Así mismo, porque tenemos que recordar que los créditos que nosotros llamamos COVID empezaron prácticamente con el inicio de la pandemia, y unos pocos meses después ya se lanzó, digamos, el respaldo de la garantía FOGAPI, y nosotros habíamos dado muchos créditos inicialmente a 1 año de plazo. Después incorporamos la modalidad de hasta 3 años de plazo, pero muchos de los créditos que se otorgaron con ese plazo inicial de 1 año ya fueron cancelados, se otorgaron nuevos créditos con las garantías. O sea, tenemos ya obligaciones canceladas, y a muchas empresas que empezaron a levantar cabeza, digamos, le ofrecimos obviamente el financiamiento, porque siguen necesitando capital operativo para seguir creciendo y recuperarse. Así es que existen esos créditos con garantía FOGAPI. No, y además que si pagaron todo y cancelaron, bueno, entonces es un buen historial crediticio también para ellos. Claro, inclusive le estamos ofreciendo un aumento en el importe de la asistencia crediticia, porque obviamente las perspectivas son mejores y las proyecciones de flujo de caja le pueden posibilitar a ellos digamos, acceder a montos superiores a los originalmente concedidos. Estos créditos son aquellos que, yo recuerdo que había una línea de financiamiento también que tenía periodos de gracia. ¿Son también estos o así mismo, son estos? Exactamente, continúan las líneas con periodo de gracia, pero en general los créditos nuevos ya tratamos de ir amoldándolos a los esquemas o las condiciones financieras de los créditos tradicionales, pero seguimos teniendo créditos hasta 3 años de plazo, ¿verdad?, con periodo de gracia, pero tratamos de que ese tipo de beneficios alcancen más bien a aquellas empresas que todavía tienen un poco de problemas o pequeñas dificultades para todavía generar adecuado flujo de caja para repagar los créditos. Perfecto. Este año se está presentando como un año bastante complicado, ¿verdad? Por la cuestión agrícola, tuvimos un mal año agrícola, ¿verdad? Ahora estamos tratando de alguna forma de recuperarnos. El consumo también se está viendo resentido por la cuestión del aumento de los precios. Y en cuanto a la demanda de créditos, ¿ustedes ven que hay una demanda superior? ¿Está igual? ¿Cómo está eso, Gerardo? Nosotros principalmente estamos teniendo un repunte muy importante en la demanda de créditos del sector agrícola, porque estamos estableciendo condiciones financieras muy digamos, atractivas, que hacen que tengamos un repunte muy importante. De hecho, que al hacer una estadística comparativa entre abril del 2021 y abril del 2022, estamos hablando de un crecimiento del 13% de nuestra cartera crediticia. Y ese crecimiento fundamentalmente está impulsado por el crecimiento en los créditos del sector agrícola. Vemos una intensa actividad, muchas grandes cooperativas están acudiendo a nuestra entidad,
y también estamos teniendo repunte en la parte de consumo, más rezago en lo que tiene que ver con los créditos del sector comercial. Pero en el sector agrícola de consumo vemos una tendencia positiva en materia de crecimiento, a pesar de las difíciles situaciones o condiciones que están prevaleciendo en nuestro mercado actualmente. Vamos a actualizar a ver qué está diciendo la audiencia. Le quiero pedir a los compañeros que están en controles, y estamos haciendo una consulta a través de redes sociales para que la gente opine también, ¿verdad? Mientras seguimos esta entrevista, ¿cómo es el acceso o la experiencia de los pequeños emprendedores o de los empresarios a la hora de solicitar un crédito? La pregunta puntualmente que estamos haciendo, y te comparto ahí también en la pantalla para que nos puedas acompañar, le decimos, donde en tu experiencia en una MIPYME acceder a un crédito en el sistema financiero, en general hablamos, es imposible, nos dice el 42%, esto es lo que dice la gente, ¿verdad? Es lento pero sale, dice el 22.8%, es muy costoso, nos dice también el 33.7%, y es accesible, dice el 1%. Hay esa sensación muchas veces, Gerardo, de que los procesos son muy burocráticos, de que es un poco complicado acceder a los préstamos. ¿Por qué se da eso? Porque, a ver, yo entiendo desde el punto de vista del banco, necesita información, y a veces también nuestra economía está poco formalizada y también no tenemos muchos datos, y ahí hay una complejidad, digamos, entre la necesidad que tiene el banco de hacer un buen análisis de riesgo y la necesidad también de poder acceder a financiamiento de las pequeñas empresas. ¿Cómo hacemos como para que eso funcione de una mejor manera y fluyan mejor los créditos, Gerardo? Uno de los efectos positivos, porque cuando hablamos de pandemia uno trata de asociar o siempre le viene a la mente efectos negativos, o sea, contracción económica, fallecimientos de compatriotas, de familiares por efecto de la enfermedad, pero si vamos a hablar de los efectos positivos de la pandemia, quizás uno de los grandes efectos positivos fue el aumento en el nivel de formalización de las empresas. ¿Por qué? Porque gran parte de los paquetes de ayudas aprobados por el gobierno establecía la necesidad de demostrar una actividad formal. Entonces muchas empresas se vieron inducidas, tentadas a formalizar sus actividades para poder acceder a esos beneficios, claro, a esas condiciones especiales de paquetes de ayuda financiera que el gobierno establecía. Y yo rescato eso, como bien decís, muchas veces el crédito se hace difícil de aprobar cuando el solicitante no puede demostrar formalmente sus ingresos, porque se dan algunas situaciones o cosas a veces cuando tenemos que evaluar los créditos, cuando el cliente viene y dice, no te vayas a fijar en mi nivel de declaración al fisco porque yo facturo más, no te vayas a preocupar, yo te voy a pagar el crédito porque yo en realidad facturo más, declaro menos nomás. Y ese tipo de situaciones o cosas a veces se da, parece generalizar, pero es una realidad, ¿verdad? Y entonces es difícil establecer un adecuado punto de equilibrio entre la necesidad de financiamiento del emprendedor, del empresario y la demostración de sus ingresos, que tiene que estar respaldado con documentos formales, porque si bien somos un banco de desarrollo, desde el punto de vista de la normativa bancaria estamos obligados a establecer un examen o una evaluación de riesgo de crédito con los mismos criterios que un banco comercial, es decir, tenemos que demostrar en la carpeta de que nuestra evaluación o la consideración de la determinación de capacidad de pago que el banco elaboró está sustentado en documentos formales. Totalmente. Y ahí también quizás, Gerardo, es un poco de educación financiera en el sentido de decir que si yo subdeclaro lo que realmente estoy generando como riqueza, digamos, dentro de mi empresa, puedo tener, entre comillas, un beneficio económico de corto plazo, pero si realmente quiero crecer y quiero invertir y necesito un crédito para abrir una sucursal o para ampliar incluso la capacidad de producción de mi negocio, yo necesito declarar lo que fehacientemente estoy facturando, de modo que al pagar mis impuestos yo pueda después demostrar a una entidad financiera esta es realmente la capacidad de mi empresa, y de esa manera ser pasible de líneas de crédito más altas que me permitan a mí crecer. Totalmente. Por eso es que nosotros valoramos muchísimo, Samuel, esta colaboración que están prestando estos gremios con el Banco Fomento. Mencionas a la CEPE, la CEPI y todas las agremiaciones de MIPYMES, porque ellos están
ayudando mucho también en ir realizando esa educación financiera a sus asociados y hacerles ver lo importante que es la formalización para facilitar el acceso al crédito también formal. Por eso valoramos muchísimo ese apoyo, porque ellos hacen ese filtro, hacen también actividad de educación financiera, además la actividad de educación financiera que propiamente nosotros hacemos como entidad financiera de desarrollo. Totalmente. Ahora, hablando un poco más a nivel macro sobre el sector financiero, este año también, Gerardo, es un año que, movido un poco por este aumento, esta calada impresionante que hemos tenido en los precios, el Banco Central se ha visto obligado a hacer lo que están haciendo todos los bancos centrales a nivel global, ¿verdad? Ajustar las tasas de referencia, aumentar el costo del dinero, para de alguna manera, por el lado monetario, tratar de mitigar un poco este impacto de la inflación. Ahora, esto como consecuencia está comenzando a tener de que el promedio ponderado de los créditos está comenzando a subir, ¿verdad? De un histórico, recuerdo ahí cercano al 10% que habíamos bajado, ahora nuevamente está volviendo a cerca de 15%, o sea, está subiendo casi que un punto porcentual, no sé si mensual, pero más o menos cerca de eso, y está comenzando a generar incluso preocupación en algunos de tus colegas de varios bancos privados con los que ya hablamos en los últimos 2 meses, que nos están diciendo que están preocupados por que se siga esta ola de aumento de la tasa de política monetaria, porque eso va a encarecer mucho el fondeo, ¿verdad? Y bueno, y ustedes desde el BNF, ¿cómo están observando eso? Es así, Samuel. Aquí estamos viviendo una situación económica muy complicada, porque por un lado estamos ante un fenómeno inflacionario creciente que obliga al Banco Central a establecer estas políticas de incremento de las tasas de interés para tratar de esterilizar, digamos, el exceso de masa monetaria en la economía, pero esas políticas antiinflacionarias afectan obviamente al costo del crédito, y por otro lado estamos con una situación económica bastante ralentizada que requiere también de incentivos para poder reactivar la economía. Entonces, combatir la inflación y a la vez tratar de contribuir a una expansión económica son dos objetivos macroeconómicos que implican herramientas que se contraponen entre sí. Exacto. Pero desde el punto de vista del Banco Fomento, nosotros lo que estamos haciendo para tratar de contribuir con el objetivo de crecimiento económico es que estamos tratando de no trasladar así literalmente los incrementos de las tasas de política monetaria al costo de nuestros créditos, sino que estamos tratando de mantener nuestra estructura de tasas activas y reduciendo en lo posible al mínimo el margen de rentabilidad. Exacto. Al cual también estamos obligados nosotros a generar por el hecho de que tenemos que mantener también el valor real del patrimonio del banco. Totalmente. Pero a pesar de eso, a pesar de esa acción que nos estás comentando, en el último boletín del Banco Central hemos visto que, y esto es positivo, el BNF lidera junto con otros bancos, incluso multinacionales, en rentabilidad, ¿verdad? Algo que no veíamos hace mucho tiempo. Y los niveles de rentabilidad del BNF están igual o ahí muy cerca de incluso bancos multinacionales que están operando en nuestro sistema, ¿verdad? ¿Cómo se ha logrado eso en estos últimos años? Porque hemos visto una evolución bastante positiva, Gerardo. Bien, de hecho, en primer lugar es importante que todos sepan que la rentabilidad que obtenemos es el resultado de una gestión y no un propósito para el Banco Nacional de Fomento, porque nosotros somos un banco de desarrollo que sabemos, como hace poco participaba en un seminario internacional, decía un expositor, nuestra entidad es una entidad sin fines de lucro, pero también sin fines de pérdida, claro, decía, ¿verdad? Entonces el Banco de Fomento quizás no tiene el propósito maximizar rentabilidad, pero tampoco puede estar registrando pérdidas. A nosotros nos está permitiendo tener una buena rentabilidad el hecho de que tenemos un mercado cautivo, que es el mercado de los funcionarios públicos, a los cuales nosotros les prestamos el servicio de pago de salarios, que están demandando crédito de consumo, y nosotros estamos teniendo una baja mora de esa cartera que nos genera una rentabilidad que a la vez nos permite que nosotros también podamos estar proveyendo financiamiento a los sectores productivos y más vulnerables a tasas de interés bastante bajas y competitivas. Es como que se da
aunque contradiga un poco lo que dicen las buenas prácticas, estamos generando un subsidio cruzado. O sea que la rentabilidad que nos genera la cartera de consumo nos permite asumir un poco más de riesgo en los sectores productivos y más vulnerables para que ellos puedan recibir esa asistencia crediticia a través del Banco Nacional de Fomento. Claro. Y hablaste del fomento del sector agrícola. ¿Cómo están trabajando con ellos en este año tan difícil para los productores, ¿verdad? Como para que ellos puedan tener también acceso a crédito? Yo sé que está complicada la cosa, tuvieron una caída importantísima en sus ingresos. ¿Han tenido pedido de refinanciamiento o de extensión de plazos? ¿Cómo han trabajado con ellos? Tan pronto como el gobierno nacional emitió sus medidas económicas, porque como nunca el gobierno nacional, a diferencia de periodos o ejercicios anteriores, tomó rápidas medidas con respecto a la situación, especialmente de los efectos climáticos de la sequía. Y mucho antes de que se produzcan los vencimientos tradicionales de los créditos agrícolas, porque nosotros tenemos créditos agrícolas cuyos plazos de vencimiento usualmente se dan en mayo y junio de cada año. Y estamos hablando de medidas rápidas emitidas por el gobierno ya a finales de enero y principios de febrero, que nos permitieron a nosotros también emprender visitas focalizadas a las áreas geográficas del país donde mayormente nosotros tenemos concentrados nuestros prestatarios del sector agrícola. Y nos hemos encontrado con la gran sorpresa de que la mayor parte de ellos, de hecho, están trabajando en forma vinculada a las grandes cooperativas de producción, que también les brinda un gran respaldo a sus asociados para el cumplimiento de sus obligaciones. Y es así que de esas visitas nos hemos percatado que en general la mayoría de ellos iban a estar cancelando sus obligaciones, y el porcentaje de clientes que estarían acudiendo a las medidas excepcionales emitidas por el BCP no iba a superar el 15% de esos prestatarios. En general están cancelando, eso sí, en la medida en que van cancelando también nosotros tratamos de ir en la brevedad reponiéndole esos fondos para que ellos puedan utilizar para el capital operativo ya de la próxima zafra, la próxima campaña agrícola. Campaña agrícola, que tendría que comenzar a mediados de este año. Exactamente, a partir del segundo semestre del año, ya por agosto, septiembre, empieza el proceso ya de preparación para la siguiente campaña agrícola. Justo. Y ahí justo va mi última pregunta, Gerardo, quería preguntarte perspectivas para este segundo semestre. Siempre en materia económica hay como y sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Hay como una expectativa un poco más alta de lo que pueda ocurrir en la segunda mitad del año, porque sobre todo el sector terciario comienza a acelerarse, ¿verdad? Hay como un flujo de dinero que fluye más intensamente. Que también está siendo un año difícil para el sector financiero. ¿Qué es lo que ustedes esperan para este segundo semestre desde el negocio financiero? Sí. Bueno, nosotros esperamos por sobre todo que se empiecen a revertir, digamos, estas tendencias negativas en los principales indicadores macroeconómicos, la contención del proceso inflacionario, ¿verdad? Y también que la actividad económica empiece a recuperarse. Por lo menos nosotros estamos invirtiendo mucho en eso, porque el sector agrícola moviliza muchos recursos, o sea, es un gran captador de divisas que provienen del exterior, y eso inyectado a la economía yo creo que va a hacer que la dinámica comercial y de consumo vaya de vuelta recuperándose. Y vamos nosotros, desde la perspectiva de toda la asistencia crediticia que nosotros podamos proveer, vamos a seguir insistiendo mucho a las MIPYMES para su recuperación, porque no hay que olvidar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, las MIPYMES concentran el 70% de la mano de obra, y así es que vamos a insistir mucho para que ellos reciban la asistencia que permita su más rápida recuperación. Pero las perspectivas para nosotros son buenas. Obviamente no podemos hablar de niveles de crecimiento muy importantes, pero sí que por lo menos la tendencia de la actividad económica vaya, digamos, adquiriendo una nueva pendiente hacia arriba, es lo que esperamos para el segundo semestre del año. Claro, porque ese pues, es un mensaje quizás que podríamos dar alentador, pero realista. Sí. O sea, no es que tampoco vamos a disparar, pero sí esa caída tan profunda que tuvimos, por lo menos hasta el último dato que tuvimos ahora al mes de mayo,
ya no va a ser, o sea, ya no vamos a ir más para abajo del que estamos, Claro. pero a partir de ahora sí comienza una curva por lo menos hacia arriba. Es una pendiente positiva, quizás no va a el ángulo de la pendiente no va a ser muy grande, pero lo importante es que la tendencia ya de esa pendiente sea positiva. Sí. Y hay algunas organizaciones de estudio económico, como por ejemplo DENDE y MF Economía, que consideran de que el 2023 es donde normalmente ya la inflación estaría como un poco más controlada y la actividad económica recuperando un poco un mejor ritmo de actividad. ¿Ustedes ven lo mismo desde el banco? Sí, en lo que concierne a las acciones que competen a los tomadores de decisiones aquí a nivel local, creemos que se están tomando buenas medidas. Pero no olvidemos que nosotros estamos dentro de un contexto global muy complicado. Por eso es que no depende exclusivamente de lo que nosotros hagamos internamente, sino también de lo que acontezca a nivel internacional, porque este efecto contagio, tanto el conflicto entre Rusia y Ucrania, que afecta a los fertilizantes de la producción de soja aquí a nivel local, la inflación en los Estados Unidos, todo ese contexto de alguna u otra forma afecta a nuestra economía, pero creemos que, por lo menos desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los tomadores de decisiones a nivel de política macroeconómica del país, se está haciendo bien y vamos a esperar que el coletazo externo no complique nuestras proyecciones de recuperación en el 2023. Me acabo de acordar nomás porque dijiste factores externos, pero un factor interno que hay veces muchos economistas mencionan es la cuestión de los procesos de elecciones, ¿verdad? Y nosotros estamos entrando ya ahora en ese camino, elecciones internas. De hecho, en este mes de julio ya se definen muchas de las candidaturas, vamos hasta diciembre, digamos, con el primer proceso electoral y después en abril. En la historia, digamos, de lo que hemos visto en elecciones o en procesos eleccionarios anteriores, ¿afecta o no afecta tanto, digamos, esta dinámica, digamos, electoral en la actividad económica y específicamente en la actividad financiera? Te voy a dar mi opinión personal, Samuel. A lo largo de estos últimos años y las diferentes turbulencias políticas por las que hemos pasado, yo creo que el sector económico ha aprendido a desenvolverse en gran medida en forma independiente a las turbulencias del ámbito político. Y yo creo que es algo muy positivo. O sea, el sector productivo, la actividad económica se está comportando y muchas veces crece a pesar de a veces los inconvenientes que se dan en el sector político. Sí. Y algunos incluso consideran de que es normal más luego, tanto en Paraguay como en cualquier país del mundo, que cuando están en un proceso electoral haya mucho ruido en el ambiente, pero en realidad en las cuestiones estructurales de la economía eso finalmente no afecta. Y qué bueno que sea así, ¿verdad? Así que por lo menos esa es la expectativa también que tienen ustedes. Así mismo. Gerardo, te agradezco mucho tu tiempo, realmente un gusto poder conversar contigo. Gracias. Sobre el tema crediticio, sobre cómo va también la economía nacional. Les deseamos mucho éxito también al banco, gracias, venimos siguiendo bien de cerca todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, gracias por venir a visitarnos también hoy el día aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias, un placer poder compartir los números y las actividades que está realizando el Banco Nacional de Fomento en pro del desarrollo nacional. Muchas gracias. Gerardo Ruiz Díaz, él es el gerente general del Banco Nacional de Fomento, hoy visitándonos aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta ya venimos con la parte final del programa. Martes 14 de junio del año 2022, resumen del editorial El Independiente. El comunicado del Banco Basa sobre 5 días está lleno de amenazas de corte intolerablemente mafioso. Sus directivos ya intentaron callar al diario con un juicio que perdieron en primera instancia. Ahora elevan el tono y anuncian más drásticas acciones judiciales. Si lo que pretenden es callar estos medios, equivocaron el camino. La verdad es nuestro escudo. La versión completa de este editorial en www.independiente.com.py. Martes 14 de junio del año 2022, resumen del editorial 5 días. No lograrán intimidarnos. El comunicado dado a conocer por Basa se extralimita en sus términos al amenazar con acciones judiciales más drásticas contra 5 días o sus responsables editoriales, tono que rechazamos por extemporáneo y atentatorio contra la libertad de prensa y contra el derecho del ciudadano a estar informado, un derecho
de claro rango constitucional. Ya intentaron callarnos antes, no lo lograrán tampoco ahora. La versión completa de este editorial en www.5dias.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro monitor global y ver cómo está la balanza comercial de Paraguay. Hoy estamos mirando muchos datos que tienen que ver con el comercio exterior y estos son los datos. Balanza comercial al mes de mayo del 2022 cerró con un déficit de 194 millones de dólares. Y hay que recordar que teníamos una balanza negativa hasta abril de cerca de 400 millones, ahora esto se redujo, si bien es cierto sigue siendo negativo, es decir, estamos importando por mayor valor de lo que exportamos, se redujo, digamos, de alguna manera ese indicador negativo. 194.2 millones de dólares es el déficit y si sigue esta tendencia de aumento en el ingreso de divisas por exportación, es muy probable que ya en los próximos meses tengamos nuevamente un superávit, así como históricamente se ha venido registrando, si ustedes se fijan, tanto en 2018, 2019, 2020 e incluso del año pasado, manteníamos niveles de superávit en torno a 500 y hasta cerca de 1.000 millones de dólares de diferencia positiva en nuestra balanza comercial. Bueno, antes de despedirnos te recordamos que siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para crear, para conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Contigo también tenés la mejor experiencia de conexión del Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana y cambia tu chip a 4G totalmente gratis. Asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí que este cambio lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y también te recordamos que con Stornia identificamos, analizamos intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o seguirnos en las redes sociales como @Stornia_PY. Bueno, para despedirnos nos vamos con el ¿Sabías qué? Hoy vamos a ver economía política o política económica. ¿Cuáles son las diferencias? Con algunos ejemplos. Así que con este video interactivo, como siempre, lo hacemos. Nos despedimos deseando que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana.
Seguro han escuchado sobre política económica, pero ¿qué son realmente? ¿Y es lo mismo que economía política? ¿O son dos cosas distintas? Veamos. Economía política o política económica. Resulta que ambos conceptos son completamente diferentes. Aunque parezcan cercanos, solo invertir el orden de las palabras es suficiente para señalar dos cosas distintas. La política económica o las políticas económicas se refieren a la forma en que los gobiernos intervienen en la economía, por lo general con un objetivo específico o alguna estrategia. Por lo que las políticas económicas son todas las leyes, medidas o regulaciones que impulsa un gobierno en materia económica. Por ejemplo, subsidios, impuestos, emisión de bonos o cualquier otra estrategia. Por lo general se espera que las políticas económicas alteren la economía en el pequeño, mediano o largo plazo. Por ejemplo, aumentar el gasto del gobierno en educación puede ayudar en el corto plazo a contratar más profesores y en el largo plazo a tener profesionales más preparados. Parece tan simple como plantearse un objetivo y buscar una política económica ideal. Por ejemplo, si quiero aumentar la calidad de vida, una política económica podría ser construir viviendas para todos. ¿Cómo financio esto? Con otra política económica, por ejemplo, un impuesto a los más ricos. En la práctica no es tan sencillo, y entre los economistas existe un debate sobre cuánto debe intervenir el gobierno en la economía. Incluso hay economistas que plantean que el gobierno no debería intervenir para nada. Otra pregunta es ¿cuál es la mejor política que debe implementarse? Y muchas veces esto se responde desde las distintas escuelas de pensamiento, lo que complica aún más elegir una política ideal. Además, en la práctica, los gobiernos pueden tener conflictos de intereses, deben pagar favores políticos o una política del gobierno puede ser rechazada por la población. Ahora veamos qué es la economía política. Bueno, hablar de economía política es hablar de economía, o al menos de los inicios de la economía. Se cree que el primero en usar este término fue el economista francés Antoine de Montesquieu en 1615. Con el tiempo, los nuevos estudios sobre la riqueza y la producción fueron tomando este término, como en los trabajos de Richard Cantillon, François Quesnay o Sir James Stewart. Adam Smith incluso veía a la economía política como la ciencia de la naturaleza, reproducción, distribución y disposición de la riqueza. En el siglo XIX se plantearon dos críticas a la idea de economía política. Para Marx, la economía política buscaba estudiar la anatomía de la sociedad civil. Para Friedrich Engels, la economía política era el análisis teórico de la moderna sociedad burguesa. Por el otro lado, el economista Henry MacLeod le quitó la parte política a la disciplina y definió solo economía como la ciencia que estudia las leyes que gobiernan las relaciones de cantidades intercambiables. De acuerdo con él, William Stanley Jevons, Alfred Marshall y muchos otros economistas que le sucedieron empezaron a hablar solo de economía, olvidándose de la palabra política. Aunque parezca que no tiene importancia, en la práctica, hablar de economía y de economía política es diferente para muchos economistas, mientras que para otros son sinónimos. En la actualidad, muchos economistas, especialmente heterodoxos, hablan de economía política en lugar de economía, mientras que los economistas ortodoxos prefieren solo economía. Así es, otro debate no resuelto en el corazón mismo de la economía, o de la economía política. En fin, las diferencias entre economía política o política económica son evidentes. Cambiar el orden de las palabras cambia por completo su significado. Y por supuesto, hay mucho que decir sobre políticas económicas y quizá mucho más sobre economía política. Profundizaremos en estos temas en otros videos. Así que suscríbete al canal y si te ha gustado el video, dale like, compártelo, recuerda que